Ni tan vacaciones, porque hay que hacer tarea. Sí, bueno, pero ya no Hay que cursan, es estudiar otra también. cosa. Sí. Se tienen que Sin organizar para barbijo. estudiar, eso sí, se tienen que organizar para estudiar, pero ya no tienen los horarios fijos de cursada, por lo menos por 3 semanitas, está bueno. Bueno, ¿cómo anduvieron con L'Hopital? ¿Tienen dudas? ¿Pudieron hacer ejercicios? ¿No pudieron? ¿No Yo no salieron? pude, ¿Salieron? estoy con... Algo pude hacer y digamos que se complicó cuando empezamos con las funciones trigonométricas. Claro, con las trigonométricas, viste que derivás, usás L'Hopital muchas veces y tenés que seguir usando hasta salvar la indeterminación. Y se complejiza un poquito. Sí. Pero en general salen, no hay mucha dificultad. ¿No? Salvo uno o dos que son más complicados, después el resto salen bastante fácil. Sí, hasta donde llegué, más o menos, una se me complicó mucho. El resto, más o menos, fui peleando. ¿A qué adivino? El 9J, ¿no? A ver. Sí. ¿Viste? Sí, ese es un dolor de cabeza. Es muy largo. Después, si quieren, se lo subo. No sé si está ese. Me parece que no. Si quieren, lo resuelvo y se lo subo, porque es bastante especial. Acá no tengo el apunte de lo que subí. Por ahí ya está subido. ¿Se fijaron los resueltos? No. Hola Gonzalo, buen día. Saluda por el chat. Bueno, el 9J es un ejercicio como justamente para ejercitar, más que nada. Es un ejercicio intomable en un examen porque necesitan las 2 horas del examen para resolver ese ejercicio. Es muy largo. Y además hay que tratar de las expresiones trigonométricas usar alguna fórmula de identidad para que quede más chiquita después la derivada, más fácil. Así que fíjense por ese lado. Si no, después se lo subo, no hay problema. Bueno, hoy nos toca ver el último tema, que sería concavidad y puntos de inflexión, y con eso terminamos lo que se llama en análisis estudio completo de función. Es decir, que con lo que veamos hoy, yo les puedo dar la fórmula de cualquier función y ustedes van a poder analizarla usando básicamente todo lo que vimos este cuatrimestre y hacer un gráfico aproximado a mano alzada. ¿Sí? Para tener todos los datos para hacer un gráfico aproximado a mano alzada. Eso es el estudio completo de función. Es uno de los temas de aplicación de análisis más importantes. Y después lo otro que vamos a ver hoy se llama problemas de optimización. Es decir, cómo usamos las derivadas para, no sé, en un problema donde tengo el costo y el beneficio, optimizar el beneficio. En un problema donde tengo una plancha de chapa y quiero construir un tacho de basura, bueno, optimizar esa superficie para que el tacho de basura tenga el volumen más grande posible, o sea, ahí optimizaría el volumen. Es decir, varias cosas que son aplicables a lo que ustedes están estudiando. Así que es interesante porque se ve la aplicación. Bueno, vamos a arrancar. Bueno. A ver, ahí están viendo la diapositiva. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Estudio completo de funciones y problemas de optimización, temas de hoy. Primero vamos a ver qué es la concavidad de una curva. Vamos a decir cuándo una curva es cóncava en un punto. Cóncava también se puede decir cóncava positiva, es lo mismo que cóncava, o cóncava hacia arriba, o hacia las íes positivas. Hay varias maneras de decir lo mismo.
Esta curva que está acá, fíjense, es cóncava hacia arriba, tiene la boquita hacia arriba abierta, digamos. Y yo digo, bueno, en este punto, en el punto A, la curva es cóncava hacia arriba o cóncava. ¿Cómo lo puedo definir? ¿Cómo puedo decir cuándo una curva es cóncava en un punto? Bueno, vamos a decir que va a ser cóncava en el punto A, f de A, sí, solo sí. Voy a poder hacer un entornito reducido de A, porque exactamente en el punto coinciden la curva y la recta tangente. Voy a hacer un entornito reducido de A, voy a trazar la recta tangente, y voy a mirar qué pasa con los puntos de este entorno reducido. Si yo me paro en un X que está acá, la recta tangente está por debajo de la curva. La imagen, digamos, sobre la recta tangente está por debajo de la imagen de la curva. Y si me paro en un X de este lado, lo mismo. Entonces, si eso ocurre, vamos a decir que la curva es cóncava hacia arriba o cóncava en ese punto, ¿sí? O sea, la curva siempre va a estar en ese punto por arriba de la recta tangente. Y se puede armar una función auxiliar para probar esto. Si nosotros decimos que la recta tangente a la curva en este punto la puedo escribir así, ¿se acuerdan la fórmula de la recta tangente? La imagen del punto más la derivada de la función en el punto por x menos la abscisa del punto. Si consideramos una función auxiliar, que la vamos a llamar g, y que esa función g sea la diferencia entre la función y la recta tangente, o sea, f de x menos toda la ecuación de la recta tangente, si esta función g auxiliar es positiva para cualquier x del entorno, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la función tiene una imagen más grande que la recta tangente. Entonces va a ser cóncava para arriba, o cóncava. ¿Sí? O cóncava positiva. ¿Está bien? ¿Se entendió la definición? Sí. Yo me Bien. perdí un poco. A ver, Nicolás, ¿dónde? No, soy Juan Ignacio yo. Ah, Juan Ignacio. Decime. Eso, T de X es La ecuación de la recta tangente. la recta tangente, sí. Que está acá la fórmula. Ok. Entonces, una forma de definir, digamos, la concavidad es armar una nueva función g que sea la resta entre la imagen de la función y la imagen de la recta tangente. Entonces, fíjate, si yo me paro en un x acá, a la izquierda de A, ¿no? Lo voy a hacer más grande para que se vea la diferencia. Sí, sí. La resta entre la imagen de la función y la recta tangente es positiva, porque la imagen de la función es más grande. ¿Sí? Y si me paro de este lado, lo mismo. La imagen También. de la función Ok. es más grande que la imagen de la recta tangente. Entonces, si esta función que yo definí es positiva, alrededor del punto, o sea, en un entorno reducido del punto, entonces la curva va a ser cóncava, o cóncava hacia arriba, o cóncava positiva, en A, f de A. ¿Sí? Claro. Sí, sí, perfecto. Muy bien. De la misma manera se define lo que se llama convexa. Cuando una curva en un punto vamos a decir que es convexa. Es todo lo contrario, al revés. ¿Cómo lo definirían entonces? ¿Qué hago? Tomo un entorno reducido de A y ¿qué tiene que pasar con las imágenes de las X? Menores. Las de la O función, sea, por debajo de Declinar la recta negativa. tangente. la imagen de la función, bien, está por debajo que la imagen de la recta tangente. Entonces, si pensamos en esa función g, ¿cómo tiene que ser ahora? Para cualquier x del entorno, ¿positiva o negativa? Negativa. Negativa, muy bien. Si esa función g que yo definí es negativa para cualquier x del entorno, la curva se llama, en ese punto, convexa. Convexa o, van a ver en otros libros, cóncava negativa o cóncava hacia abajo. Todo es lo mismo. También, cariñosamente, se le dice, cuando la curva es cóncava, que está contenta, y cuando es convexa, que está triste, ¿no? Para que se acuerden.
Convexa triste, cóncava contenta. Bueno, esto sería la convexidad y la concavidad en un punto. Por supuesto que si esto pasa en todos los puntos de la curva, vamos a decir que en todo su dominio la curva es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba o cóncava y convexa. ¿Sí? Esa es la definición. Bien, ¿qué propiedad cumple una curva que es cóncava o convexa en un intervalo? Vamos a ver esta propiedad que es muy interesante. Dice, dada una función f que sea derivable en un intervalo abierto a b, se dice que f es cóncava hacia arriba si la función derivada de f es creciente en el intervalo AB. Entonces, fíjense, si yo tengo una curva que es cóncava hacia arriba, tengo una curva que es cóncava hacia arriba, ¿no? Vamos a decir que la función derivada tiene que ser creciente. Para que la función derivada sea creciente, si la función derivada es creciente, nosotros ya definimos lo que pasa cuando una función es creciente. ¿Se acuerdan la clase pasada? Si una función es creciente, su derivada primera, ¿cómo es? ¿Qué signo tiene su derivada primera, que es la pendiente de la recta tangente? Positivo. Positiva. Esto lo habíamos visto la clase pasada. Si la derivada es positiva, entonces la función crece. Y si ahora quiero que la derivada primera sea creciente, ¿qué tiene que pasar con la derivada segunda? O sea, con la derivada de esta función. ¿Qué signo tiene que tener la derivada segunda para que la derivada primera sea creciente? Positivo también. Positiva. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta propiedad me hace inferir que una curva va a ser cóncava hacia arriba cuando la derivada segunda sea positiva. O lo que es lo mismo, cuando la derivada primera sea creciente. Porque si la derivada primera es creciente, la derivada segunda va a ser positiva. ¿Sí? Y la otra propiedad, que sería lo contrario, si tengo una función derivable en un intervalo abierto a b, vamos a decir que es convexa o cóncava hacia abajo, cuando la función derivada primera sea decreciente. Entonces, si la función es cóncava hacia abajo, la derivada primera decrece. Y si la derivada primera decrece, la derivada segunda, ¿qué signo va a tener? Por lo que vimos la clase pasada. Y va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, estos dos conclusiones, digamos, son equivalentes. Decir que la derivada primera decrece es lo mismo que decir que la derivada segunda es negativa. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, ejemplo, a ver si lo ven. Tengo una función x cuadrado, muy básica, muy fácil. Su gráfica es esta. ¿No? La derivada primera, ¿cuánto me da? 2x. 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 2x es una función lineal creciente, ¿no? Tiene esta pinta. Sí. Creciente. O sea que la derivada primera es creciente en todo su dominio. Por lo tanto, la función va a ser cóncava hacia arriba. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la derivada segunda? ¿Cuánto me da la derivada segunda? 2. 2. Es positiva. Si la derivada segunda es positiva siempre, la función es cóncava hacia arriba siempre. ¿Se ve? La propiedad. Muy bien. Perfecto. Entonces esto nos va a ayudar a darnos cuenta el comportamiento de la función a través de sus derivadas. De la derivada primera ya estudiamos un montón. Ya vimos cuando la función crece, decrece, cuando tiene extremos, relativos, absolutos. Los vimos la clase anterior. Y ahora le vamos a agregar esto de la concavidad y los puntos de inflexión. Bueno, ahí yo les hice un dibujito, voy a borrar mis mamarrachos.
¿Ven? Si la función es cóncava hacia abajo, tiene esta concavidad, la derivada primera va a ser decreciente. Y si es cóncava hacia arriba, la derivada primera va a ser creciente. Eso es lo que dice esta propiedad, ¿sí? Y el significado de que la derivada primera es decreciente es que la derivada segunda sea negativa. Entonces vamos a enunciar esa propiedad. ¿Qué dice esta propiedad? A ver, relación entre la concavidad y el signo de la derivada segunda. Si tenemos una función 2 veces derivable, o sea que tiene que tener hasta derivada segunda, en el intervalo abierto a b, si la derivada segunda es positiva para cualquier x del intervalo, la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Si la derivada segunda es negativa para cualquier x del intervalo, entonces la función es convexa o cóncava hacia abajo en ese intervalo, ¿sí? Una manera Bicchiken para acordarse, si la derivada segunda es positiva, la función es cóncava para arriba. Si la derivada segunda es negativa, la función es cóncava para abajo. Eso es una ayuda a memoria de Bicchiken, no de un libro de análisis matemático, ¿no? ¿Saben lo que es Bicchiken? O estoy muy vieja. Los Sí, sí, sí. caramelos. Una revista. La Había revista. una revista infantil que tenía desafíos matemáticos así medios pavotes, por eso digo que no existe más. Creo, que no existe más. Las caritas no son de un libro, son tipo Bicchiken. Sí, hay unos caramelos Bicchiken también, tenés razón. Profe, para aplicar esto tiene que ser derivable 2 veces, digamos. X al Claro, cubo no se le puede aplicar. ¿O sí? ¿por qué no? A ver, vamos a derivar x al cubo. Derivada primera, O sea, porque podemos derivarlo más de 2 veces, digo, a X al cubo. claro, O no hasta 2 importa. veces. O sea, el teorema te exige que hasta 2 veces sea derivable. Después, si tiene más derivadas, no pasa nada. Ah, ok, esa Es como el era mi mínimo. duda. Igual Ok. esta, como es polinómica, es derivable infinitamente. Porque a partir de la derivada cuarta, ¿qué pasa? Me da 0. Y si sigo derivando, me sigue dando 0. O sea, esta la puedo derivar hasta el infinito. ¿Sí? Lo que me dice es que si la puedo derivar hasta orden 2, puedo aplicar este teorema. ¿Y qué digo? Que si la derivada es positiva para cualquier x del intervalo, entonces la función va a ser cóncava hacia arriba. Fíjate, acá la derivada segunda me dio 6x. Entonces, ¿cuándo es positiva la derivada segunda? Cuando x es mayor que 0. Así que en ese intervalo va a ser cóncava para arriba. ¿Y cuándo es negativa? Cuando x es menor que 0. Ahí va a ser cóncava para abajo. Y fíjate que la función x cubo tiene esta pinta. Entonces, para los más grandes que 0, que serían estos, es cóncava para arriba. Y para los más chiquitos que 0, que son estos, es cóncava para abajo. ¿Ven? ¿Y para 0? Y para 0, ¿qué pasa? Bueno, no es ni positiva ni Sería negativa. O sea que vamos a decir que no tiene concavidad en ese punto. Va a pasar algo especial ahí. Ahí se Sí, el punto de produce inflexión. eso. Ahí se produce justamente lo que se llama el cambio de concavidad. Justo en el 0 cambia. Cambia de ser cóncava para abajo a ser cóncava para arriba. Ese punto especial, que lo vamos a ver ahora en un ratito, se llama punto de inflexión, que es justamente el punto donde se produce un cambio fuerte en la función. Se le llama punto de inflexión porque tiene la misma acepción que en la vida, ¿no? Cuando uno dice, no sé, Juanita tuvo un bebé y eso fue un punto de inflexión en su vida. ¿Qué quiere decir? Que hubo un cambio radical en lo que era su vida antes del bebé y después del bebé. Como una diferencia sustancial. Bueno, en análisis es lo mismo. Antes del punto de inflexión la función era cóncava hacia abajo y después es cóncava hacia arriba. ¿Está bien? Entonces lo vamos a ir estudiando de intervalos. Vamos a derivar y vamos a ir viendo dónde la derivada segunda es positiva y dónde es negativa. Fíjense, acá yo les puse algunos ejemplos de algunas funciones raras que no las tenemos dentro de las básicas que estudiamos siempre. Por ejemplo, 6
sobre x cuadrado más 3. La función tiene esta gráfica, es como una montaña, ¿sí? ¿Y qué pasa? Bueno, en esta parte, hasta el -1, la función es cóncava hacia arriba, o sea que la derivada tiene un signo positivo, la derivada segunda. Entre el -1 y el 1 es cóncava hacia abajo, o sea que la derivada segunda en ese intervalo va a ser negativa. Y del 1 en adelante, de nuevo, vuelve a ser cóncava hacia arriba. O sea que ahí vuelve a ser la derivada segunda positiva. Nosotros no vamos a tener el gráfico, sino que lo vamos a construir. Entonces, ¿qué vamos a tener? Esto nada más. La fórmula. ¿Y qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a derivarla 2 veces y vamos a analizar el signo de la derivada segunda para ver dónde se produce la concavidad hacia abajo y dónde hacia arriba. ¿Sí? Otra. Fíjate esta otra. X cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 4. Esta es una función racional, igual que esta. Racionales quiere decir cociente de polinomios, ¿no? Esta también es racional. Pero esta tenía como dominio, la de la izquierda, todos los reales. Porque x cuadrado más 3 nunca es 0. Por eso la gráfica es continua, ¿sí? Esta tiene dominio los reales menos el 2 y el menos 2. Bueno, si nos toca esta fórmula, vamos a tener que analizar qué pasa en el 2 y en el menos 2, que en este caso hay asíntotas verticales. ¿Sí? Y una vez que analicemos todo sobre esta función y nos toque analizar la concavidad, vamos a ver que de menos infinito hasta menos 2 es cóncava hacia arriba, de menos 2 a 2 es cóncava hacia abajo, y de 2 a más infinito vuelve a ser cóncava hacia arriba. Acá había 2 puntos donde cambiaba la concavidad, que son los que se llaman de inflexión. Acá no hay puntos de inflexión, y sin embargo cambia la concavidad. ¿Por qué no hay puntos de inflexión? Porque justo en el cambio hay una asíntota, que puede ocurrir también. Entonces hay que tener cuidado cuando definimos la concavidad y los puntos de inflexión. ¿Sí? Para saber entonces los intervalos donde es cóncava o convexa, vamos a analizar el signo de la derivada segunda. ¿Ok? Como consecuencia de la propiedad que vimos, se puede clasificar los ceros de la primera derivada a partir del signo de la derivada segunda. ¿Se acuerdan que los ceros de la primera derivada eran los valores críticos o los puntos críticos, los candidatos a máximos o mínimos, que vimos la clase anterior? Entonces, acá tenemos otro criterio, una vez que tenemos un punto crítico, para decidir si es máximo o es mínimo. El criterio que nosotros aprendimos la clase pasada tenía que ver con la derivada primera. Es decir, primero buscábamos los puntos críticos. ¿Cuáles eran los puntos críticos? Los x0 del dominio, donde la derivada valía 0, o la derivada no existía. Esos eran los candidatos a máximos y mínimos, ¿se acuerdan? Y después, usando el primer criterio, que sería el criterio de la derivada primera, decíamos, bueno, si alrededor de x0, que es este, pasa que la función cambia de crecer a decrecer, o sea que la derivada primera cambia de positiva a negativa, acá tengo un máximo. Esto era la condición suficiente, ¿sí? Y al revés, si la función en x0 cambia de decrecer a crecer, es decir, si la derivada primera cambia de negativa a positiva, en ese punto, ahí tengo un mínimo. Este era el criterio de la derivada primera. Si la función es 2 veces derivable en el punto, puedo usar otro criterio, que es el de la derivada segunda. Entonces, si tengo una función 2 veces derivable, o sea que estaríamos en este caso de punto crítico, donde la derivada primera existe y vale 0, porque fíjate que si la derivada primera no existe, no puedo sacar la derivada segunda. ¿Ok? Así que este criterio solo es aplicable cuando el punto crítico es este, cuando la derivada vale 0, la derivada primera. Si la derivada segunda es positiva en ese punto,
entonces tiene un mínimo local. Y si la derivada segunda es negativa en ese punto, entonces tiene un máximo local. ¿Por qué? Y fíjate, si la derivada segunda es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Entonces, ¿qué va a haber acá? Un mínimo. Y si la derivada segunda es negativa, la función es cóncava hacia abajo o convexa. Entonces, ¿qué va a haber en x0? Un máximo. ¿Sí? Entonces, puedo usar este otro criterio para determinar si ese punto crítico que yo encontré es máximo o mínimo. Puedo usar cualquiera de los dos. ¿Sí? Este sirve siempre si el punto donde yo estoy trabajando tiene derivada nula o el punto donde yo estoy trabajando no tiene derivada. Sirve siempre. Este segundo criterio, que es el criterio con la derivada segunda, solo sirve si el punto crítico admite derivada primera igual a 0. Porque si no, no puedo volver a derivar. ¿Ok? Ya vamos a ver ejemplos. ¿Qué pasa si la derivada me da 0 en ese punto? Bueno, no tengo información. Tengo que emplear este criterio. Porque el criterio de la derivada segunda no me brinda información si la derivada segunda vale 0. Fíjate, por ejemplo, si vos tenés x cuarta, ¿no? La función x cuarta, si la graficás, tiene la pinta de una parábola, pero más flaquita, porque crece mucho más rápido, ¿no? O sea que tiene un mínimo relativo y absoluto, además. Fíjate, si sacamos la derivada primera, nos da 4x cubo. ¿Cuándo vale 0 la derivada primera? Cuando x es 0. Este es mi punto crítico. Ahora voy a hacer la derivada segunda. ¿Cuánto vale la derivada segunda? 12x cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada segunda en mi punto crítico? En 0. 0. Entonces no me da información. ¿Y qué hago si no me da información? Y bueno, voy a la derivada primera. Esta es la derivada primera. ¿Qué pasa alrededor de 0? ¿Qué pasa si x es más grande que 0? Y si x es más grande que 0, la derivada primera es positiva. Entonces la función crece. ¿Qué pasa a la izquierda de 0? Y si x es negativo, 4x al cubo va a ser negativo. La derivada primera es negativa. Entonces, ¿qué hace la función? Decrece. Quiere decir que, ¿cómo hizo? Cambió de decrecer a crecer. Entonces puedo decir que en x igual a 0 hay un mínimo relativo. Y es la imagen de 0, que en este caso es 0. ¿Se ve cómo lo estudio? Si la derivada segunda en el punto es 0, no me da información y tengo que volver al criterio de la derivada primera. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, Sí. vamos a ir después cuando veamos ejercicios lo van a entender un poquito mejor. Bueno, acá les puse algunos dibujitos de ejemplos, ¿no? Si la función cambia de crecer a decrecer, la derivada segunda es negativa y hay un máximo. Si la función cambia de decrecer a crecer, la derivada segunda va a ser positiva y ahí va a haber un mínimo. Ahí tienen los gráficos de este criterio, digamos. Bueno, muy bien. Vamos al punto de inflexión ahora. ¿Qué es un punto de inflexión? Primero hay que definirlo. Bueno, son los puntos en donde el gráfico cambia el sentido de la concavidad. Esos son los puntos de inflexión. O sea, la definición sería un punto donde en el gráfico cambia la función el sentido de la concavidad. Y la definición formal diría lo siguiente. Vamos a decir que en x0 va a haber un punto de inflexión. En x0 hay un punto de inflexión. Me gusta más. En vez de decir es. En x0 hay un punto de inflexión de la función f de x continua en ese punto. Siempre tiene que ser continua. Porque si la función no es continua, no es derivable. Y si no es derivable, no puedo estudiar nada ni definir nada.
si existe un radio tal que la función es convexa, por ejemplo, a la izquierda de ese radio, y cóncava a la derecha, o viceversa. El punto se denomina punto de inflexión. Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo esta función. Acá tengo mi punto de inflexión. Verifica la definición. ¿Qué dice la definición? Si yo me paro en un entorno del punto, o sea, si tomo un radio delta, ¿no? Me paro en un entorno. Acá voy a estar parada en x0 menos delta, a la izquierda del punto. Y acá voy a estar parada en x0 más delta. Entonces, ¿qué dice la definición? ¿Este va a ser un punto de inflexión? Sí. La función es convexa en el intervalo que está a la izquierda. Acá es convexa. Y en el de la derecha, cóncava. O viceversa. En nuestro ejemplo es al revés. Nos dio cóncava positiva. No, está bien, cóncava positiva a la izquierda, o sea, nos dio el viceversa, y cóncava negativa o convexa a la derecha. Es decir, en otras palabras, si cambia la concavidad en el punto, ¿no? En vez de decirlo así, cambia la concavidad en el punto, lo vamos a definir analíticamente, como diciendo, bueno, voy a poder tomar un entorno alrededor del punto con un radio positivo donde a la izquierda del punto la función sea convexa y a la derecha cóncava, o al revés, a la izquierda sea cóncava y a la derecha convexa. Eso es lo mismo que decir cambia de la concavidad, ¿sí? Entonces ahí tengo un punto de inflexión. El famoso punto de inflexión. Que para graficar va a ser súper útil, porque es justo donde tengo que darle la vueltita a la función, ¿no? ¿Se entendió la definición? Sí. Bueno. Ahí tienen un ejemplito del punto de inflexión. Un dibujito. Bueno, y hay un teorema que es muy similar al de Fermat, que nosotros habíamos visto para derivada primera, que trabaja con las condiciones para obtener el punto de inflexión, porque si yo tengo el dibujito, todo bien, pero ¿cómo me doy cuenta yo en una fórmula cómo encuentro el punto de inflexión? ¿Sí? Entonces, esto me va a proporcionar, este teorema, la condición necesaria para que existan los puntos de inflexión. Necesaria, no suficiente. Es decir que este teorema me da lo que sería el equivalente a los puntos críticos para la derivada primera. Acá no se llaman puntos críticos. No tienen un nombre particular. Candidatos a puntos de inflexión. Bueno, si una función es dos veces derivable en un punto, o sea que existe la derivada segunda, y x0 es un punto de inflexión, entonces la derivada segunda vale 0. Esta es la condición necesaria. O sea, los candidatos a mis puntos de inflexión van a ser los valores donde la derivada segunda valga 0. Si la función es derivable. ¿Sí? La recíproca es falsa, ya vimos cuando vimos x cuarta que era falsa, ya que todos los puntos donde se anula la derivada segunda no son de inflexión. Y acá les puse otro ejemplo más. Suponete x más 2 a la sexta. En x0 igual a menos 2, la función no tiene punto de inflexión, porque la función también tiene una pinta parecida a una parábola, pero todavía más cerradita, ¿no? Tiene un mínimo. La derivada segunda vale 0 en menos 2, porque ¿quién es la derivada segunda? A ver. La derivada primera sería 6 por x más 2 a la quinta. La derivada segunda sería 30 por x más 4, por x más 2, perdón, a la cuarta. ¿Ven que en x menos 2 se anula la derivada segunda? Y sin embargo no hay punto de inflexión. Entonces voy a necesitar otra condición que la vamos a llamar la condición suficiente. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí. Sí, sí. ¿Seguro? Perfecto. Bueno, entonces, ¿cuál es la condición suficiente?
Primero, ¿dónde voy a tener los candidatos a puntos de inflexión? Dijimos que si la función es derivable, en los puntos donde la derivada segunda valga 0. Este sería un candidato a punto de inflexión. Pero también, si la función no es derivable, no admite derivada segunda en el punto, ese puede ser un candidato también a punto de inflexión, donde haya un cambio de concavidad. Por ejemplo, una función que haga esto, viene así, cóncava hacia abajo, y a partir de acá, tuki, cóncava hacia arriba. ¿Acá cambió la concavidad? Sí. ¿Es derivable? No, pincha ahí. O sea que no tiene derivada ni primera ni segunda. ¿Hay un punto de inflexión? Sí. Porque cambia de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Cumple la definición. Pero la derivada no existe. Bueno, entonces hay otros candidatos a puntos de inflexión que son los puntos donde la derivada segunda no existe. Y por supuesto el punto sí es del dominio porque la función es continua en ese punto. Tiene que ser continua sí o sí. Bueno, entonces, si la derivada segunda es positiva a la izquierda del punto y negativa a la derecha, entonces hay un punto de inflexión. Esa es la condición suficiente. Entonces, si yo encuentro un punto donde la derivada vale 0 y además a la izquierda la derivada segunda es positiva y a la derecha es negativa, hay un punto de inflexión. O bien un punto donde no es derivable, pero ocurra esto. Y al revés también. Si la derivada segunda es negativa a la izquierda y positiva a la derecha, estoy diciendo que hay un cambio de concavidad, igual. También voy a decir que hay un punto de inflexión. Y fíjense, el punto de inflexión lo nombro con XY, ¿no? Con los dos valores, la abscisa y la ordenada. ¿Sí? Ven que esto es casi igual a lo que hacemos con la derivada primera. La derivada primera, la condición necesaria era que la derivada primera se anule o que no exista. Y después decíamos que si la derivada primera cambia de ser positiva a la izquierda y negativa a la derecha, había un máximo. Y si era negativa a la izquierda y positiva a la derecha, había un mínimo. Bueno, esto es muy parecido para determinar si hay punto de inflexión. ¿Está? Y fíjense, un dato muy interesante. ¿Qué pasa con la recta tangente en el punto de inflexión? Miren el dibujito que teníamos acá. Acá tengo el punto de inflexión. Si nosotros venimos trazando las rectas tangentes, ¿no? Acá vale 0 porque hay un máximo. Después acá, las rectas tangentes en estos puntos tienen pendiente negativa. O sea que la derivada primera va a ser negativa. La función decrece. Acá, en este punto, ¿qué pasa? Cambia la concavidad, la curva. O sea que la derivada segunda acá tiene que valer 0. ¿Sí? Ay, no sé qué hice. Algo toqué. Se me fue la presentación. Ahí bueno. Acá cambia la concavidad para ser cóncava hacia arriba. ¿Y qué pasa con la recta tangente en este punto, en el punto de inflexión? Si ustedes miran bien el dibujito, si me deja borrar esto, no me va a dejar. Ahí. No me lo deja borrar. Bien. Si ustedes miran bien acá el punto de inflexión, van a ver, lo voy a hacer más grosso acá. Acá cambia la concavidad, ¿sí? La recta tangente en este punto hace esto, miren. ¿Qué pasa con la recta tangente en este punto? ¿La toca a la función o la atraviesa? La atraviesa. La atraviesa. La atraviesa. Peor todavía voy a dibujar una. Esta es raíz cúbica de x, que tiene esta pinta. Acá hay un cambio de concavidad. Este es el punto de inflexión, esta es la recta tangente. La atraviesa. Entonces, si tiene recta tangente la función en el punto porque es derivable, entonces la recta tangente en el punto de inflexión
va a atravesar a la curva. ¿Sí? Acá se los escribí como una propiedad. Si tengo una función derivable, si no es derivable, no, porque no va a tener recta tangente. ¿Ok? Si una función es derivable en el x0 y x0 es un punto de inflexión, entonces la recta tangente a la curva en ese punto, ¿qué hace? Cruza al gráfico de la función. O sea, lo atraviesa. No es que lo toca y se va. Por eso la definición de recta tangente no la puedo decir con eso que usaban en el secundario, de que toca la función o que toca al dibujito, no. La recta tangente en análisis matemático bien definida es una recta cuya pendiente es la derivada de la función en el punto. Nada más. No digo ni que toca ni que nada, porque acá atraviesa a la función en el gráfico. Así que ojo con eso. Bueno, muy bien. Todo esto lo vamos a aplicar en el estudio de función. ¿Qué es el Profe. estudio de...? Sí. Vuelvo. Yo, es como medio más general. ¿Los puntos máximos y mínimos son puntos de inflexión? En general no. En este ejemplo que te di acá, sí. En la mayoría de los casos no. Porque la derivada vale 0, la derivada no existe. Acá tenés un máximo No. local. Pero en este Ya caso entendí. raro, donde la función cambia de concavidad y no es derivable, acá tenés un mínimo. Además de relativo, si la Claro. función termina acá, puede ser absoluto también. Sí, perfecto. Vamos a ver un estudio de función que les preparé. No lo preparé, lo pensé para hacerlo en clase. Es un ejercicio de la guía. Pasa justamente esto. Por eso lo elegí ese. Para que vean que es una situación extraña. Bueno, también hay acepciones diferentes. Si ustedes leen libros de análisis, van a ver que en algunos libros no toman a esto como un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque dicen que los puntos de inflexión son puntos donde la función es derivable. Y no admiten este caso. Acá nosotros en la cátedra de análisis 1 sí tomamos este caso porque consideramos que este caso verifica la definición. La definición de punto de inflexión dice que es un punto donde cambia la concavidad. Punto. Y no importa si es derivable o no. Sí importa que la función sea continua, eso sí. Pero no importa si es derivable o no, si se produce un cambio de concavidad, es un punto de inflexión. ¿Sí? Bueno, perfecto. Vamos a hacer el famoso estudio completo de función. Este estudio lleva mucho tiempo. En general, en un examen se suele tomar una parte, no todo el estudio completo, sino una parte de este estudio, o se suele tomar alguna función donde el estudio sea bastante simple, donde no tenga tantas cosas para investigar. Bien, vamos a hacer esta. X cubo sobre x cuadrado más 1 primero. Esta es una función racional, cociente de polinomios, y dentro de todas las que hay es una sencilla. Por eso elegí primero esta para entrar en calor. ¿Qué significa hacer el estudio completo? Analizarle todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Y dependerá de la fórmula de la función qué cosas voy a obviar y no analizar. Por ejemplo, a ver, arranquemos con el dominio. Siempre arrancamos con el dominio. Esta función es una división. El denominador nunca es 0 porque es x cuadrado más 1. Como x cuadrado es un número siempre mayor o igual a 0, si yo le sumo 1 va a ser un número mayor o igual a 1. Por lo tanto, el dominio es todos los reales. ¿Sí? Entonces, ¿es necesario en esta función analizar los puntos de discontinuidad? Por ejemplo. No. Y no, porque No, si no el hace falta. dominio es todos los reales y es una función que tiene una única fórmula, yo acá podría agregar que es continua en todo su dominio. Entonces no necesito analizar los puntos de discontinuidad. Si no fuese continua, bueno, ahí sí, agrego otro numerito y hago el estudio de los puntos donde no es continua para ver si hay una asíntota, si la función tiene una discontinuidad
evitable, o sea, en el gráfico me va a representar un agujerito, o si la función tiene una discontinuidad esencial con salto finito, porque eso me va a permitir hacer el gráfico mejor todavía. Entonces, si fuese el dominio otra cosa, tendría que analizar la continuidad. Esa parte no la necesito. Paridad. ¿Para qué me sirve analizar la paridad? A veces se analiza y otras no, depende de las ganas que tenga el alumno, pero la paridad sirve ¿para qué? Si yo veo que mi función es par, sé que va a ser simétrica respecto del eje Y, la gráfica. Entonces ahí tengo un dato básico para graficar, que me va a servir. Y si sé que es impar, va a ser simétrica con respecto al 0, 0. Entonces también me sirve ese dato. Por lo tanto, la paridad ayuda un montón a graficar. Si no es par ni impar, no me sirve. Pero si tiene algún tipo de paridad, me sirve. Bueno, para analizar la paridad, ¿qué hacemos? Buscamos la imagen de un punto cualquiera, que me da cubo sobre a cuadrado más 1, y buscamos la imagen del opuesto. El opuesto me va a dar menos a al cubo sobre menos a al cuadrado más 1. Menos a al cubo es menos a cubo, porque negativo impar sale el menos afuera. Y menos a al cuadrado es lo mismo que a cuadrado, porque negativo par queda positivo. Por lo tanto, fíjense, la imagen de un punto y la imagen del opuesto resultaron de signos contrarios. La imagen de A es igual a menos la imagen de menos A. Y esa es la definición de impar. O sea que la gráfica de mi función es impar. Por lo tanto, ya sé que si tengo gráfica acá, la voy a tener de este lado también. Porque es simétrica respecto del 0, 0. Y si tengo gráfica de acá, la voy a tener también de este lado. ¿Sí? No puedo tener en los dos porque, bueno, sí, podría tener en los dos, pero que se verifique la relación de impar, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Por Sí. ejemplo, si esto es así, de este lado va a tener que ser así. ¿No? Para que sea simétrica respecto al 0, 0. Si la gráfica acá hace así, de este lado va a tener que hacer la misma cosa. ¿Ok? Entonces me da una idea importante para el gráfico. Ya sé que es impar. ¿Qué más? Bueno, los ceros o raíces de la función también es importante porque son los cortes con el eje de las x. Los vamos a encontrar igualando la función a 0. Entonces, ¿cuándo esto vale 0? Cuando x vale 0, porque el numerador tiene que valer 0. Quiere decir que va a pasar por el punto 0, 0. Entonces no voy a calcular, por ejemplo, en esta función, lo que es la ordenada al origen, porque la ordenada al origen ya la tengo. Si pasa por el 0, 0, ya tengo el corte con x y el corte con y. Y con y puede cortar solo en un punto, porque si no, no es función. Así que este punto ya me está dando también la ordenada al origen. No la necesito. Si fuese otro punto, si no me hubiese dado 0 acá, se me hubiese dado, qué sé yo, 5, bueno, después agrego otro ítem y busco la ordenada al origen, que es donde corta el eje Y. ¿Va bien? Bueno, estos datos fundamentales. Sí, ¿me dijiste algo? No, estaba confirmando, entendí. Ok. Estos datos fundamentales ya los podemos ir anotando en un papelito porque es lo que me va a ayudar a hacer la gráfica. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a calcular las asíntotas. Esto también es muy importante para el gráfico, porque la asíntota es parte de la función. En realidad no es parte del gráfico de la función, pero sí es parte para poder hacer el gráfico, porque así veo a dónde me tengo que acercar o no. Vertical no tiene. ¿Por qué no tiene vertical? Porque es continua, Es continua ¿no? y además el dominio es todos los reales, o sea, no tengo ningún problema, no hay nada que me diga vas a tener una discontinuidad que me va a tirar una asíntota, ¿no? Entonces, como es continua en reales, no tiene. Lo agregamos acá, por ser continua en R. Horizontal, vamos a buscar la horizontal.
Como es un cociente de polinomios, no necesito hacer más infinito y menos infinito. Con hacer infinito a secas ya me va a dar. X cubo sobre X cuadrado más 1. Sería una indeterminación infinito sobre infinito. Si analizamos los grados, como el grado del numerador es más grande que el grado del denominador, yo ya sé que esto me va a dar infinito. Pero lo tengo que hacer la cuenta. Entonces, para salvar esta indeterminación, una opción sería dividir todo por X cubo. Si Sí. divido todo por X cubo, acá me queda 1, acá me queda 1 sobre X, y acá 1 sobre X cubo. Este bichito y este bichito se van a 0. Estos dos se van a 0, así que 1 sobre algo que tiende a 0 me da infinito. ¿Qué otra cosa podría haber hecho acá, que vimos la clase pasada? Indeterminación infinito sobre infinito. LH. L'Hopital, muy bien. ¿Podría haber hecho L'Hopital? Sí, podría. Derivo arriba, 3x cuadrado, derivo abajo, 2x. Esta x se va con esta x, listo, tiende a infinito. Porque me queda 3x sobre 2. ¿Está bien? Por lo tanto, no hay asíntota horizontal. Si no hay horizontal, ¿qué puede tener? ¿Qué otro Oblicua. tipo? Puede tener oblicua, bien. ¿Por qué no tiene horizontal? Bueno, porque la asíntota horizontal dice que cuando x tiende a infinito, acá me tiene que dar un número, que sería el valor de la asíntota. Como no me dio un número, me dio infinito, no tiene. Busco la oblicua ahora. ¿Cómo se busca la asíntota oblicua? Primero la pendiente. La pendiente es el límite para x tendiendo a infinito de la función, que es esta que está acá, por 1 sobre x, o de la función dividido x, que es lo mismo. Bueno, hacemos la distributiva acá abajo y nos queda x cubo sobre x cubo más x. Cociente de polinomios de igual grado que ambos tienden a infinito. Ya sabemos que me va a dar los coeficientes principales, me va a dar 1. Pero ¿cómo salvo la indeterminación? Bueno, por ejemplo, yo dividí todo por x cubo. ¿Se podía haber hecho L'Hopital? Sí, se podía. Divido todo por x cubo, me queda 1, y 1 menos 1 sobre x cuadrado. Este bichito se va a 0, y entonces me queda 1 sobre 1, 1. Quiere decir que la pendiente vale 1. Parecería ser que tiene asíntota oblicua. Hay que ver la ordenada al origen, porque a veces uno encuentra la pendiente, pero cuando busca la ordenada da infinito y entonces no tiene. Para que tenga tanto la pendiente como la ordenada, tienen que ser números. Busco la ordenada. Por definición es el límite cuando x tiende a infinito de la función menos la pendiente, que vale 1 por x. A esta resta hay que hacerla. A ver, sacamos el común denominador. X cuadrado más 1. X cuadrado más 1 dividido x cuadrado más 1, 1 por x cubo, x cubo. X cuadrado más 1 dividido 1, x cuadrado más 1 por menos x cubo menos x. ¿Sí? Esta x cubo se va. Y me quedó menos x sobre x cuadrado más 1. El grado del polinomio de arriba es más chico que el grado del polinomio de abajo. Ya sé que me va a dar 0. Pero bueno, puedo dividir todo por x cuadrado para salvar la indeterminación, que sigue siendo infinito sobre infinito. O puedo usar L'Hopital. Sí, puedo. Bueno, divido por x cuadrado, me queda menos 1 sobre x y 1 más 1 sobre x cuadrado. Este bichito se va a 0, este también, y me queda 0 sobre 1, que es 0. Por lo tanto, sí tiene asíntota oblicua de ecuación igual 1 por x más 0, que sería igual a x. ¿No? Este es otro dato que ya tengo que incorporar al gráfico de la función. La asíntota oblicua. ¿Qué más voy a buscar ahora? Bueno, vamos a empezar a analizar las derivadas. Voy a buscar los puntos críticos. Pero será posible. Esperen que lo muteo porque me tiene harta. Son de Movistar que me quieren hacer cambiar el... Y no se dan por vencidos, no se cansan.
Ahí está. Vamos a bajarle el volumen. Ahí está, si no molestan más. Bueno, decía, vamos a analizar los puntos críticos. Los puntos críticos tienen que ver con la derivada primera. ¿Y cuáles son? Son los puntos donde la derivada primera vale 0 o no existe. ¿Se acuerdan? Y son los x0 del dominio, tales que cumplen con esto. Bueno, entonces para tratar de encontrar esos puntos, ¿qué hago? Derivo, derivada primera. Ojo con estas funciones que son cociente de polinomios, porque las derivadas son bastante cuentosas, no difíciles, pero sí cuentosas. Bueno, derivada primera, las funciones la tengo acá arriba. Derivada de una división tengo que aplicar. La derivada del numerador, que es x cubo, 3x cuadrado. Por el denominador sin derivar, x cuadrado más 1. Menos el numerador sin derivar, x cubo, por la derivada del denominador, que es la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x. ¿Sí? Todo sobre el denominador al cuadrado. Regla de la derivada de una división. La derivada de u sobre b es u'b menos ub' sobre b cuadrado. Regla de la derivada de la división. Esto ya lo tienen que saber al toque. ¿Se acuerdan las reglas de derivación? ¿O las tienen que Sí. estudiar todavía? Sí, sí. Eso tiene que ya estar aprendido. Bueno, así como está, no la puedo trabajar esta derivada. Tengo que achicarla, tratar de reducirla. Hacemos distributiva acá. 3x cuadrado por x cuadrado, 3x cuarta. 3x cuadrado por 1, 3x cuadrado. Menos x cubo por 2x, me quedaría 2x cuarta. 3x cuarta menos 2x cuarta, 1x cuarta. Más 3x cuadrado. Y acá podemos sacar, si quieren, x cuadrado de factor común. Y esta sería nuestra derivada primera factorizada. ¿Sí? ¿Cómo busco los puntos críticos? Bueno, por este lado no voy a tener puntos críticos. ¿Por qué? ¿Cuál es el dominio de la función derivada? Los reales. Todos los reales. O sea, no hay ningún punto donde la derivada no exista y la función original sí. Entonces, por este lado no hay candidatos a extremos. Voy a buscarlos por este lado. ¿Cuándo la derivada vale 0? Cuando el numerador vale 0. ¿Y cuándo este numerador vale 0? Cuando x vale 0 o x cuadrado más 3 vale 0. Pero x cuadrado más 3 ¿vale 0 en algún momento? No. No, nunca. Porque x cuadrado siempre positiva o 0. Si le sumo 3, siempre me va a dar distinto de 0. Entonces el único punto crítico que tengo es el 0. Ese es mi candidato. ¿Candidato a qué? A extremo. Puede ser máximo o mínimo o nada, porque es un candidato por ahora. Vamos a ver si cumple después la condición suficiente. La condición suficiente la vamos a analizar con el signo de la derivada primera. Eso lo vamos a hacer después. Bueno, perfecto. Vamos ahora a buscar los posibles puntos de inflexión. Los candidatos a puntos de inflexión. ¿Cuáles son? Le voy a poner x1. Son puntos del dominio donde la derivada segunda vale 0 o no existe la derivada segunda. Bien, tenemos que hacer la derivada segunda. La derivada segunda, fíjense, voy a ir para atrás. ¿Qué me conviene derivar? ¿Esta forma de la derivada primera o esta? ¿Cuál sería más fácil para volver a derivar? La de la izquierda, ¿no? La de la izquierda, porque en esta arriba tengo un polinomio y abajo tengo otro. En cambio acá tengo un producto. Entonces tendría que estar derivando como división, pero a su vez como producto. Entonces esta sería mucho más complicada para derivar. Siempre que tengan que volver a derivar, usen la forma antes de factorizar, porque es más fácil. Entonces la voy a volver a escribir. X cuarta más 3x
x cuarta más 3x cuadrado sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Esta era la derivada primera, es la que voy a volver a derivar. Entonces, la derivada del numerador, la derivada de x cuarta más 3x cuadrado, 4x cubo más 6x. Por el denominador sin derivar, x cuadrado más 1 al cuadrado. Menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador. El denominador es una cadenita. Primero derivo esta potencia. Bajo el 2, por x cuadrado más 1, que es la base, a la 1, por la derivada de la base. La derivada de x cuadrado más 1, 2x. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Todo dividido, el denominador al cuadrado. Como ya lo tenía al cuadrado, si lo vuelvo a elevar al cuadrado, me queda la cuarta. ¿Está bien? Y acá tienen que prestar especial atención. Cuando a mí me toca una derivada segunda de este tipo, cuentosísima, antes de ponerme a hacer las distributivas, antes, siempre, tengo que tratar de sacar a este término de factor común, para poder simplificarlo con este de acá abajo. Porque si no, me va a quedar arriba un polinomio de grado 6, y para sacarle las raíces no puedo, ni con calculadora me salen las raíces de un polinomio de grado 6. Entonces tengo que tratar de achicarle el grado. Una forma básica de achicarle el grado es esa. Lo vamos a hacer solitos y después vemos cómo queda al final. Bueno, le voy a sacar x cuadrado más 1 de factor común. Como acá está el cuadrado y acá está la 1, lo puedo sacar a la 1 nada más. ¿Y a qué va a multiplicar? Bueno, si acá saco uno de estos, como está el cuadrado, me queda el otro. Así que me va a quedar 4x cubo más 6x por x cuadrado más 1. Menos. Acá ya este lo saqué entero porque está la 1, así que se fue completo. Acá me va a quedar x cuarta más 3x cuadrado por 2 por 2x, 4x. Sobre x cuadrado más 1 a la cuarta. Este se me va a ir con uno de estos. ¿Me queda el cubo? Bueno. ¿Y ahora qué me quedó? Fíjense, me quedaron estos dos términos. Yo puedo hacer distributiva, me quedaría un polinomio de grado 5, o podría tratar de factorizar primero para no llegar a una distributiva quilométrica. Por ejemplo, acá, en este término que está acá, yo puedo sacar un 2 de factor común y una x, ¿no? Un 2 y una x. Y acá puedo sacar 2x también, porque tengo 4x. Entonces voy a sacar 2x afuera, antes de factorizar, de distribuir, mejor dicho. Si saco 2x afuera, acá me queda 2x cuadrado más 3. ¿Estamos de acuerdo? Por x cuadrado más 1. Y acá, si saco 2x afuera, me queda x cuarta más 3x cuadrado por 2. Porque de acá saqué 2x. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces ahora sí hacemos las distributivas. 2x por x cuadrado, 2x cuarta. 2x por 1, 2x cuadrado por 1, 2x cuadrado. 3 por x cuadrado, 3x cuadrado. 3 por 1, 3. 2 por x cuarta, 2x cuarta, con el menos de adelante, menos 2x cuarta. Y 2 por 3x cuadrado, 6x cuadrado, con el menos de adelante, menos 6x cuadrado. Entonces, me quedó reducida a la mínima expresión posible de esta manera. El 2x cuarta se me va con el 2x cuarta, y x cuadrado tengo 2 más 3, 5.
menos 6 menos 1. O sea que me quedaría 3 menos x cuadrado. ¿Sí? Esa Sí. sería la expresión más amigable de la derivada segunda. Bien. ¿Cuál es el dominio de la derivada segunda? Reales. Los reales. Por lo tanto, por la no existencia de la derivada segunda, no voy a tener candidatos a puntos de inflexión. Los voy a tener por este lado. Entonces digo, bueno, ¿cuándo la derivada segunda vale 0? Cuando el numerador vale 0. Y de acá tengo tres valores. O x es 0, o 3 menos x cuadrado es 0. Con lo cual, x cuadrado es 3. Aplico raíz. Me queda módulo. Y entonces tengo otros dos valores. Raíz de 3 y menos raíz de 3. Tengo tres candidatos en las x a puntos de inflexión. El 0, el raíz de 3 y el menos raíz de 3. Y fíjense que el 0 es candidato doble, candidato a punto de inflexión y candidato a extremo. Las dos cosas. Vamos a ver cuál de las dos elecciones gana, ¿no? ¿Se entiende cómo saqué los candidatos a puntos de inflexión? Sí. La derivada es cuentosa. Hay que tener mucho cuidado con las distributivas, el despeje de las x, etc. ¿Sí? Bueno, si se entendió, ahora voy a borrar mis mamarrachos para que lo vean prolijo. ¿Puedo borrar ya? Igual les va a quedar más prolijito acá. Bueno, ahí tienen todos los candidatos. Muy bien, ¿y qué hago entonces? Ahora voy a hacer lo que se llama un cuadro de análisis o un cuadro de signos. Y en ese cuadro de signos voy a determinar los signos de la función de la derivada primera y de la derivada segunda que me van a ir dando los datos sobre crecimiento, decrecimiento y concavidad. ¿Sí? En este ejemplo, que es nuestro primer ejemplo, yo lo hice analíticamente. Pero después, este cuadro de signos lo podemos hacer usando lo que se llama el teorema de Bolzano. Porque si la función es continua, recuerden el teorema de Bolzano, si la función es continua y yo tengo varios ceros, entonces el signo en cada uno de estos intervalos de la función se va a conservar. Si yo tomo un número cualquiera de acá y le busco la imagen y me da positiva, todos van a tener imagen positiva. ¿Por qué? Porque según Bolzano, si hubiese un cambio de signo, habría otro cero acá adentro. Y como yo ya encontré los ceros de la función, no hay más. Entonces lo que dice Bolzano es, si vos tenés una función continua y ya encontraste todos los ceros, quiere decir que en los intervalos que te quedan determinados, la función no va a cambiar de signo. Entonces, con que encuentres la imagen de uno nada más, para saber el signo de la imagen, todos van a tener el mismo signo. ¿Por qué? Porque si hubiese un cambio de signo, el teorema de Bolzano dice que hay un cero, si hay un cambio de signo en un intervalo de la función. Y no hay más ceros porque yo ya los encontré todos. ¿Sí? Entonces, en el segundo ejemplo que vamos a hacer, vamos a usar Bolzano. No voy a hacer todo esto analíticamente. Pero en este, como es el primero, sí, para que entiendan. Bueno, fíjense, para el crecimiento o el decrecimiento necesito el signo de la derivada primera. La derivada primera me dio esta fórmula. Esta fórmula yo tendría que analizar para qué valores de x es positiva y para qué valores de x es negativa. Pero fíjate que todas las x aparecen al cuadrado en la fórmula. Por lo tanto, la derivada es siempre positiva para cualquier x. Entonces, ¿qué hace mi función todo el tiempo si la derivada es positiva? Crece. Crece. Por lo tanto, nuestra función es estrictamente creciente en todos los reales menos el 0, porque el 0 es el único valor donde no es positiva, sino que es 0, y creciente a secas en todos los reales. ¿Sí?
Fíjense la diferencia. Estrictamente creciente en los reales menos el 0. Porque el 0 me permite el igual. Si le agrego acá el igual, digo que la función derivada es mayor o igual a 0 para todo x real. Entonces ahí va a ser creciente a secas. Para todo x real. ¿Sí? Bueno, el crecimiento ya lo tengo cocinado. Tuve suerte de que la derivada primera me dio siempre positiva. Ahora, ¿qué voy a analizar? Voy a analizar el signo de la derivada segunda que me va a dar la concavidad. La derivada segunda me dio esta cuenta. Y yo quiero ver, por ejemplo, para qué valores es positiva. Entonces, ¿qué análisis tengo que hacer? Bueno, fíjate, ¿qué pasa con el denominador? ¿Qué signo tiene el denominador? Positivo. Es siempre positivo. ¿Por qué? Porque la x, ¿cómo está? Está al cuadrado. Entonces, si yo quiero que esta división sea positiva y ya sé que el denominador es positivo, lo que tengo que pedir es que el numerador sea positivo. O sea, tengo que pedir que x por 3 menos x cuadrado sea mayor que 0. ¿Y cuándo un producto es mayor que 0? O sea, positivo. Cuando los dos son positivos o los dos son negativos. Perfecto, entonces, el primero positivo y el segundo positivo, o el primero negativo y el segundo negativo. Y hay que desarrollar esto. El x mayor que 0 ya está. Desarrollo el de la derecha. Si x es mayor que 0 y acá despejamos x, nos queda módulo de x menor que raíz de 3. ¿Cuándo el módulo de x es menor que raíz de 3? Cuando x vive entre menos raíz de 3 y raíz de 3, o sea que estoy acá. Entonces tengo los valores de x cuyo módulo es menor que raíz de 3, pero además la x tiene que ser positiva, o sea, del 0 abierto para la derecha. ¿Qué me queda de todo eso? Como es un y, es una intersección. Me queda esto. Me quedan los x que viven entre 0 y raíz de 3, los que viven acá, en esta primera parte. Y la segunda parte me dice x negativo y módulo de x mayor que raíz de 3. Si el módulo de x es mayor que raíz de 3, quiere decir que la x es más grande que raíz de 3 o más chica que menos raíz de 3. Pero además es negativa, o sea que voy a ir del 0 para la izquierda. ¿Qué me queda de toda esta segunda parte? Esto, la intersección. O sea, los x menores que menos raíz de 3. Quiere decir que en estos dos intervalos, en el intervalo 0 raíz de 3, unión menos infinito menos raíz de 3, bueno, lo puse en distinto orden. Vos pongo el orden que corresponde, ¿no? Porque siempre uno, cuando responde algo, tiene que poner en el orden que está la recta numérica, no en cualquier orden. Menos infinito menos raíz de 3, unión 0 raíz de 3. Acá la función derivada segunda es positiva, entonces la función va a ser cóncava para arriba en estos intervalos. ¿Se ve lo que digo? Sí. ¿Y dónde va a ser cóncava para abajo? ¿Voy a hacer todo esto de vuelta? Y no. Fíjate, si yo tengo que la función está definida en todos los reales, que en esta parte y en esta parte la derivada segunda es positiva, ¿dónde va a ser negativa? En lo que me falte. O sea, va a ser Menos raíz de negativa 3 a 0 acá y de raíz de 3 a más infinito. y acá. Perfecto. Bueno, entonces, de la misma manera, sin hacer la cuenta, sé que en estos intervalos la función va a ser convexa o cóncava para abajo. ¿Está bien? Bueno, todo este cuadro de análisis en forma algebraica se puede obviar aplicando el teorema de Bolzano, que es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y acá me queda la tabla de signos. Ahora la vamos a interpretar. Esto es lo que me da toda la info. Voy a cerrar la puerta. Un momento.
Fíjense, ¿cómo puedo construir esta tabla para tener toda la información volcada acá de lo que estuvimos haciendo? Primero, los valores de la X. ¿Cuáles son los puntos especiales que son candidatos a extremos o a puntos de inflexión? El menos raíz de 3, el 0 y el raíz de 3. Eso me separa la función al dominio de la función en estos intervalos. Menos infinito, menos raíz de 3. Acá, menos raíz de 3, 0. Acá, 0 raíz de 3. Y acá, raíz de 3 más infinito. Pongo la fórmula de la función, que tiene dominio real, la fórmula de la derivada, que también tiene dominio real, y la fórmula de la derivada segunda, que también tiene dominio real. Pongo las tres fórmulas. Y analizo los signos. A ver, este 0, que es nuestro candidato a todo, la imagen de ese 0 en la función es 0, ¿no? Porque si pongo 0 acá, 0 al cubo dividido x cuadrado más 1, cuando x vale 0, me da 0. ¿Qué pasa a la izquierda de 0 y a la derecha de 0? Bueno, si la función toma valores de x negativos, ¿cómo es la imagen? ¿Qué signo tiene la imagen? La parte de abajo es siempre positiva, ahí no hay dudas. Y x cubo, si tomo valores negativos, es negativo. Entonces la función es siempre negativa para la izquierda de 0. Para la derecha de 0, ¿cómo es? Y si x toma valores positivos, la función es siempre positiva. ¿Está bien? Acá en este cuadrito se puede buscar la imagen de menos raíz de 3, como para hacer el gráfico aproximado. ¿Cuánto vale la imagen de menos raíz de 3? A ver, la voy a hacer acá, después lo borro. Va a valer menos raíz de 3 al cubo sobre menos raíz de 3 al cuadrado más 1. Esto me da menos 3 raíz de 3, ¿no? Si no me equivoco. Y raíz de 3 al cuadrado es 3, más 1, 4. Esta sería la imagen. Menos 3 raíz de 3 sobre 4. Después tengo que ver qué número es aproximadamente para graficar, ¿no? Y la imagen de raíz de 3 me va a dar lo mismo, pero positivo. Así que me va a dar 3 raíz de 3 sobre 4. Y ahí ya tengo las imágenes para poder dibujar esos puntos. Bueno, esta sería la primera parte. Yo ya sé que la función, fíjate la información que me da esa primera tablita nada más. Me dice que cuando vos estés a la izquierda de 0, la función es negativa, vive por acá. Y cuando estás a la derecha de 0, la función es positiva, vive por acá. O sea que acá no va a haber gráfico y acá tampoco. Ya tenés los cuadrantes, solamente con esta primera instancia, los cuadrantes donde vas a tener gráfico. Y ya podés dibujar estos tres puntos especiales. El 0, 0, el menos raíz de 3, menos raíz de 3, bueno, ponele que viva acá, no tengo idea de dónde da este número, pero para que lo ubiquemos, y raíz de 3 y su imagen. ¿Ves? Esto ya lo puedo hacer. Estos puntitos especiales ya los puedo dibujar. ¿Ok? Solo con el primer renglón. ¿Qué me dice el segundo renglón? Tengo la derivada. Yo estudié que en este intervalo la derivada es positiva, en este es positiva, en este es positiva, en este es positiva. ¿Por qué? Porque siempre es positiva la derivada primera. Entonces, ¿qué hace la función? Eso que está en rojo, que es la flechita, es lo que hace la función. La función crece. ¿Por qué? Porque la derivada es positiva. O sea que además sé que siempre va a crecer la función. O sea que va a arrancar de acá y va a ir pasando por esos puntos hacia arriba. ¿Sí? Y después analizo el signo de la derivada segunda. Nosotros ya vimos que en este intervalo es positiva, que en este es negativa, que en este es positiva y que en este es negativa. Entonces, ¿qué pasa con la concavidad? La función, que es lo que está en verde, va a ser cóncava para arriba acá, porque la derivada segunda es positiva. Acá va a ser cóncava para abajo, porque la derivada segunda es negativa. Acá vuelve a ser cóncava para arriba y acá vuelve a ser cóncava para abajo. Entonces ya tengo toda la concavidad, ¿ok?
y ya puedo hacer el gráfico. ¿Qué pasa con estos puntos en la derivada segunda? En la derivada segunda me dieron 0 los tres. Quiere decir que son candidatos a puntos de inflexión. Y además me dio 0 la derivada primera, o sea que en el 0 es candidato a extremo y a punto de inflexión. Y ahora ya puedo clasificar. A ver, ¿dónde tengo extremos? ¿Qué pasó acá en el 0? En el 0, ¿hubo un cambio de crecer a decrecer para que haya un máximo? ¿O de decrecer a crecer para que haya un mínimo? No. No. Quiere decir que no hay extremos. Y concavidad, hubo un cambio de concavidad acá en este 0. O sea que acá tengo un punto de inflexión. ¿Cuál es el punto de inflexión? Menos raíz de 3 y su imagen. Acá en el 0, la derivada vale 0 y hubo un cambio de concavidad. Entonces, ¿qué hay acá? Otro punto de inflexión. ¿En dónde? En el 0 y su imagen. Y acá también hay un cambio de concavidad alrededor de ese punto, así que tengo un tercer punto de inflexión, que va a ser raíz de 3 y su imagen. ¿Ok? Entonces ahí tengo toda la data para hacer el gráfico de la función. Lo único que me falta agregar es la asíntota. Tenía una asíntota oblicua, ¿no? De ecuación Sí. igual x. Eso lo tengo que graficar también. Después todo lo demás lo tengo acá. Bien. Este cuadro entonces me da toda la información, para que se vea todo ahí. Además se ve la forma de la función también. Si uno mira la concavidad y mira que crece, ya más o menos la forma se va avivando de la función. Acá me faltó el 0, 0. Bueno, entonces, conclusión. Esto es lo que devuelven en el examen, porque la tabla esta la pueden hacer o no, depende de si ustedes tienen ganas, incluso hay muchas maneras de hacerla. Si no la quieren hacer, pueden volcar los resultados y listo. ¿Qué me dicen? Que la función es siempre creciente, que no tiene extremos, estos son los intervalos de concavidad y estos son los de convexidad o de concavidad negativa, y que tiene puntos de inflexión acá, acá y acá. Esto es lo que devuelven en un examen. Y el gráfico. Para hacer el gráfico, primero marcamos los 3 puntitos, como habíamos marcado nosotros antes. Este va a ser el raíz de 3 y su imagen. La imagen de raíz de 3 la borré. Era 3, raíz de 3 sobre 4, ¿no? Y menos raíz de 3 y su imagen. Bien, primero los puntos, siempre. Después, las asíntotas. Tenemos una asíntota igual x. La voy a hacer en rojo. Que sería así. Esa es la asíntota oblicua. Y ahora voy a graficar la función. Entonces, mirá, para graficarla tengo que ir viendo mi tabla. Y digo, mi función arranca siempre creciendo y cóncava para arriba. Y además asintótica. ¿Hasta dónde? Hasta el punto menos raíz de 3. Entonces acá va a ser pegada a la asíntota. Cóncava para arriba hasta ese punto. Después, ¿qué hace? Sigue creciendo, pero ahora es cóncava para abajo. ¿Hasta dónde? Hasta el 0. Entonces sigue creciendo, pero ahora es con la pancita va a ser al revés ahora. Hasta el 0. Cóncava para abajo. ¿Y después qué hace después de acá? Bueno, yo estudié la paridad y sé que es impar. O sea que se va a comportar igual, simétrico respecto del 0, 0. Así que esta pancita que yo dibujé así, de este lado va a tener que ser igual. Igual analizo acá. ¿Qué pasa a la derecha de 0 entre 0 y raíz de 3? Sigue creciendo, cóncava para arriba ahora. Por eso la pancita queda así, igual que la otra. Bueno. Cóncava para arriba.
Y después, ¿qué hace? Sigue creciendo y es cóncava para abajo. Y se pega ¿a dónde? A la asíntota. ¿Se ve? Sí. Y esa es la gráfica de la función. Todo lo saco con el estudio completo, que lleva tiempito. Acá les hice el gráfico que nosotros podemos hacer y acá se los hice con GeoGebra, para que vean que salió bastante bien el gráfico a mano alzada, ¿o no? Voy para atrás. Miren nuestro gráfico y miren el de GeoGebra. Es más, en el de GeoGebra no se ve la concavidad en esta parte. Acá sí se ve que es cóncava para abajo, ¿eh? Pero acá la concavidad es tan sutil que el GeoGebra parecería como una recta que te está dando. Y sin embargo acá es cóncava para arriba. Nosotros lo dibujamos como más así, menos sutil, pero con más visión de lo que le está pasando a la función. ¿Ok? ¿Se entendió esta? Sí. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un recreíto. Así descansamos. Muy bien, son las 11, hasta 11:20. Hacemos un recreíto Dale. Dale. corto Perfecto. y volvemos. Sí, nos vemos 11:20. ¿Alguien iba a preguntar algo? No. Nos Creo vemos que en no. un rato. Nos vemos. Cafecito, bye bye.